Buenos días, pues a nombre de todos de quienes conformamos Castillo Borboy Asesores, les doy la bienvenida a esta sesión. Y derivado de que en el entorno actual está caracterizado por una creciente regulación y una constante evolución del marco jurídico, consideramos que resulta indispensable para las organizaciones y profesionistas mantenernos actualizados respecto de aquellas disposiciones que pueden impactar directamente en nuestra operación, cumplimiento y competitividad. En este contexto, el día de hoy quisimos abordar algunos temas que consideramos relevantes para la gestión empresarial. Por ejemplo, los principales cambios derivados de la reciente reforma al reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la Ley Antilavado, en el cual destacaremos sus implicaciones prácticas, los ajustes en las obligaciones de cumplimiento y los retos que enfrentan quienes realizan actividades vulnerables. Por otro lado, vamos a revisar las modificaciones a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, donde haremos especial énfasis en los aspectos relacionados con el registro de marcas y patentes, temas que consideramos resultan clave para fomentar la innovación, proteger los activos intangibles y facilitar el desarrollo empresarial. Por otra parte, en materia de prestación de servicios y obras especializadas, consideramos que es fundamental entender en qué está poniendo especial atención la autoridad para fortalecer su estrategia de fiscalización en esta materia, tanto respecto de quienes prestan servicios como quienes reciben los mismos. Y es por ello que vamos a comentar de manera puntual qué está revisando la autoridad en las visitas de inspección, cuáles son los focos rojos que hoy están detonando estas revisiones y sobre todo qué aspectos debemos de cuidar en nuestra operación diaria para lograr mitigar los riesgos. Finalmente, en la materia fiscal, el licenciado Jorge Martínez nos va a platicar sobre la reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, a través de la cual se modifica la mecánica para garantizar créditos fiscales y también nos hará referencia a las reformas que están por aprobarse a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Estos serían los temas que el día de hoy queremos compartir con todos ustedes. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a la licenciada Américo Campo, quien tiene algunas noticias también de interés y reciente que compartirnos. Muchas gracias. Gracias, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues el pasado 30 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación y mejora administrativa para trámites que se realizan ante la Procuraduría Federal del Consumidor, con el cual, entre otros puntos, se elimina la exhibición física de diversos documentos y datos en trámites presenciales. No obstante, la información indispensable contenida en ellos se deberá requisitar en los formatos físicos o en línea según proceda. Algunos de los trámites que se ven afectados con la eliminación de requisitos son, no sé si me ayudan con gracias. La solicitud de procedimiento conciliatorio, por ejemplo, ya no se exige la presentación del escrito libre de solicitud en original y copia, así como los datos del solicitante, o tratándose de la solicitud de levantamiento de medida precautoria, se elimina la presentación física de la información del propietario, del solicitante, del predio y del escrito libre de solicitud. En la pantalla pueden observar los trámites afectados con la eliminación de algunos requisitos. Y bueno, pasando a otro tema, la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como Ley Antilavado o Ley FIORPI, de julio del año pasado, redefinió de manera estructural el régimen de prevención de lavado de dinero en nuestro país al introducir nuevas obligaciones e incrementar el estándar de cumplimiento para quienes realizan actividades vulnerables. Así, la reforma al reglamento de la Ley FIORPI publicada el pasado 27 de marzo implementa los cambios introducidos por la ley, reforzando las facultades de supervisión, teniendo un impacto inmediato en las operaciones administrativas y documentales de los sujetos obligados, aun
cuando una parte relevante de su aplicación práctica pues depende de la actualización de las reglas de carácter general y los formatos oficiales. Por lo anterior, es que queremos darles a conocer de manera general los principales cambios que presenta el reglamento, así como destacar aquellos aspectos que podrían tener impacto en el cumplimiento de las obligaciones aplicables a quienes realizan actividades vulnerables. De esta manera, los principales cambios que se presentan son los siguientes. Se precisa que para determinar el monto o valor de los actos o operaciones considerados como actividades vulnerables, no deberán incluirse las contribuciones y demás accesorios que correspondan a cada acto o operación. No obstante, al momento de presentar el aviso correspondiente, deberán reportarse los montos totales de los pagos recibidos, incluidos aquellos relacionados con contribuciones, sin necesidad de desglosarlos. También se incorpora el artículo 7 bis, estableciendo que el aviso de 24 horas previsto en la ley deberá presentarse incluso cuando la operación no sea concretada, siempre que se cuente con los datos de la persona que intentó realizarla conforme a los formatos oficiales. Se precisa que la fecha del acto u operación que deberá considerarse para efectos de identificación y presentación de avisos será la que se establezca en las reglas de carácter general para cada actividad vulnerable y no necesariamente la fecha de celebración como se venía considerando. Tratándose de las reglas de acumulación de operaciones, se aclara que respecto de la acumulación, las operaciones celebradas con una misma persona deberán considerarse en un periodo de hasta 6 meses. Asimismo, el aviso correspondiente deberá presentarse en el momento en que se alcance o supere el umbral aplicable, aun cuando no se haya agotado dicho periodo. Para entenderlo un poquito mejor, vamos a ver un ejemplo. En el arrendamiento de inmuebles como actividad vulnerable. En este caso, la renta mensual sin considerar impuestos es de 190,000 pesos. El umbral de identificación es el umbral para la presentación del aviso, eh, perdón, la renta, como les decía, es de 190,000 pesos. El umbral de identificación es de 1,605 UMAS, esto es el equivalente a 188,282 pesos. El umbral para la presentación del aviso va a ser de 3,210 sumas, el equivalente a 376,565 pesos. En este caso, el sujeto obligado tiene la obligación de identificar a su cliente usuario y, por tanto, tiene que observar todas las obligaciones que le impone el marco normativo, en especial aquellas que se relacionan en el artículo 18 de la ley. Al ser una actividad vulnerable que no alcanza la obligación de presentar el aviso, y me estoy refiriendo al aviso mensual, el sujeto obligado va a tener que acumular las operaciones, es decir, las rentas cobradas de una misma persona hasta por un periodo de 6 meses y presentar el aviso correspondiente, el de acumulación, en el momento en que se alcance o supere el umbral del aviso. En este ejemplo que les pongo, se alcanza el umbral en el segundo mes, pues al sumar dos rentas, el resultado me va a dar 380,000 pesos, que ya rebasa el umbral de los 376,565 pesos, por lo que a más tardar el día 17 del tercer mes, se estará presentando el aviso por acumulación y en el primer y segundo mes se presentará un informe en ceros. Espero haber sido clara y no haberlos confundidos todavía aún más. Y bueno, por otra parte, y por lo que hace al dictamen de auditoría y su documentación soporte, se establece la obligación para los sujetos obligados de obtener y conservar como parte de su contabilidad, así como proporcionar al SAT cuando éste lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada del dictamen derivado de la auditoría interna o externa según corresponda. Asimismo, deberán de resguardar la documentación soporte que acredite la regularización de las observaciones identificadas en los términos de las reglas de carácter general. También, pues, se incorpora un capítulo sexto bis denominado de la lista de personas políticamente expuestas, estableciéndose que dicha lista será integrada por la Unidad de Inteligencia Financiera y podrá ser consultada tanto por las entidades financieras como por quienes realizan actividades vulnerables a través del medio electrónico que se determine para tal efecto.
Por otra parte, pues se refuerzan las facultades del Servicio de Administración Tributaria, por lo cual pues podrá practicar visitas en el domicilio fiscal cuando el sujeto obligado no sea localizado en el domicilio registrado al momento de tramitar su alta como sujeto obligado. Podrá pues, vigilar en materia de dictámenes de auditoría y requerir la regularización de las observaciones identificadas en las auditorías internas o externas, como les comentaba. Podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública federal o local cuando las circunstancias lo requieran. También realizará notificaciones de requerimientos o solicitudes de información por vía electrónica conforme a las reglas de carácter general y podrá requerir la entrega del dictamen de auditoría y la documentación soporte. Por otra parte, se precisa que tratándose del reconocimiento expreso previsto en el artículo 55 de la ley, que esto es un reconocimiento expreso de incumplimientos, se deberá realizar conforme a lo siguiente. Primero, pues debemos presentar un escrito libre ante el SAT, firmado por quien realiza la actividad vulnerable o su representante legal, adjuntando la documentación que acredite su personalidad. Se deberá especificar de forma clara y precisa la totalidad de las faltas en que incurrió, detallando la operación y el periodo correspondiente, manifestando bajo protesta de decir verdad que la totalidad de las faltas señaladas han sido corregidas o subsanadas y anexando la documentación que acredite el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones objetos de infracción. A partir de esta reforma, pues resulta conveniente que los sujetos obligados realicen un diagnóstico de cumplimiento para identificar posibles brechas derivadas de la misma y en su caso, pues implementen los ajustes necesarios en sus controles internos, documentación y procesos operativos con la finalidad de mitigar riesgos y evitar contingencias. Como por ejemplo, hay que asegurarse que se consideren correctamente las nuevas reglas de acumulación, así como las fechas de actos u operaciones según la actividad vulnerable de que se trate, pues habrá que actualizar las políticas a fin de incorporar las nuevas definiciones, tratamiento de personas políticamente expuestas e implementar protocolos para reportar operaciones no concretadas o para presentar los avisos de 24 horas, pues revisar las políticas de resguardo y conservación de la documentación, fortalecer la respuesta a los requerimientos de la autoridad a fin de evitar la posible imposición de sanciones, entre otras muchas. Y bueno, pasando a otro tema, perdón, el pasado 3 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con el objeto de agilizar el registro de patentes y marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, reforma que entró en vigor el 4 de abril de este año. De esta manera, se incorpora como objeto de la ley a la promoción y fomento de la transferencia de tecnología como una de sus finalidades, completando la difusión de conocimientos tecnológicos que ya venía contemplada en la norma. Se amplían las facultades del INPI en diversas materias relevantes. Por ejemplo, deberá brindar asesoría jurídica en materia de licencias, cesiones, transmisiones de derechos y otros instrumentos para la celebración de acuerdos de transferencia de tecnología. Cooperará con la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación para el desarrollo de la innovación y la protección de la propiedad industrial. Promoverá la adopción de sistemas de cumplimiento normativo en materia de propiedad industrial entre los sectores productivos mediante programas de formación, sensibilización y capacitación. Por otra parte, se introduce que cuando el INPI no resuelva una solicitud de patente o registro de la marca en los plazos que fija la norma, los interesados podrán exigir la respuesta correspondiente acudiendo a un comité interno. Este comité técnico especializado estará integrado por representantes de la Junta de Gobierno del propio instituto y tendrá la facultad de obligar a los servidores públicos a resolver expedientes paralizados. Si un trámite supera los plazos legales sin justificación, el comité dispondrá de 10 días hábiles para exigir una resolución definitiva. De no cumplirse, la ley advierte que se llevará a cabo el procedimiento de responsabilidades conforme a lo previsto en la legislación de la materia. Sin embargo,
la Junta de Gobierno cuenta con un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto de reforma para constituir este comité técnico especializado. La reforma también fija tiempos máximos de respuesta. Un año para solicitudes de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad. 5 meses para solicitudes de registro de signos distintivos, esto es el registro de marcas y avisos comerciales. 3 meses para solicitudes de renovación de registro de marca. 5 meses para solicitudes de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Y de 2 meses para inscripciones de licencias y franquicias. Esperemos que realmente con esto el INPI cumpla estos plazos. En materia de marcas, se actualiza el catálogo de signos protegibles, reconociendo marcas de posición, que es la forma específica y lugar exacto donde se coloca un signo distintivo sobre un producto. Por ejemplo, la etiqueta roja en el bolsillo trasero de los pantalones de Levi's. También se reconocen marcas de movimiento que consisten en el cambio de posición de elementos, colores o la animación de un logotipo diseñado para identificar productos o servicios. Por ejemplo, la animación introductoria de Pixar, donde la lámpara salta sobre la letra I. Y marcas multimedia, que combina imagen y sonido para identificar productos y servicios. Por ejemplo, la animación con sonido de inicio de Netflix. También se incorpora la prohibición de registrar como marca cualquier signo vinculado al patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos sin autorización expresa de sus comunidades. Por ejemplo, podríamos hablar de los diseños de textiles tradicionales como los bordados de Tenango de Doria o los huipibles de la región de Mixe de Oaxaca. También se incorporan nuevos impedimentos para el registro de marcas al considerar los nombres técnicos o de uso común y elementos carentes de distintividad respecto de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Tampoco serán registrables como marca los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, excepto cuando el registro sea solicitado por la persona titular del derecho correspondiente o por una tercera persona con el consentimiento de ésta. Otro cambio importante es la creación de la solicitud provisional de patente. Con ella, un inventor podrá reservar su fecha de presentación con requisitos mínimos. Esto es estableciendo nada más su nombre e identificación de la invención y tendrá un plazo de 12 meses para completar el trámite formal y así pues proteger su invención mientras esto termina. Y bueno, con esto concluyo mi intervención. Espero haber sido clara y que la información compartida les resulte de utilidad y quedo a sus órdenes para atender cualquier duda o brindar la asesoría que requieran. Y a continuación, pues los dejo con la licenciada Laura López. Muchas gracias, América. Pues como tercer tema de análisis, quiero compartirles que hace algunas semanas la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer un documento en el que nos precisa los criterios que actualmente está aplicando en las visitas de inspección en materia de servicios y obras especializadas. Estos criterios derivan principalmente del protocolo de inspección en esta materia que emitió la Secretaría en noviembre de 2025. ¿Qué es lo realmente relevante de estos documentos? Pues que nos permite identificar con claridad los tres pilares sobre los cuales la autoridad está concentrando su fiscalización y pues que en esta ocasión quiero compartírselos para evitar que ustedes tengan que leer pues estos documentos. El primer pilar es el cruce de información entre el SAT, IMSS, Infonavit y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Y qué información es la que se está compartiendo entre estas autoridades? Pues entre otras, se comparten quién está contratando, quién presta el servicio o obra, dónde se encuentran físicamente los trabajadores, cuántos trabajadores son los que se ponen a disposición, cuál es su nivel salarial,
cuáles son las actividades que están realizando exactamente, bajo qué esquema contractual están operando, inclusive durante cuánto tiempo y por supuesto, pues los repses que han sido cancelados a lo largo de estos, pues ya 5 años. Por sí sola, esta información pues ya es altamente sensible, pero lo que yo considero pues relevante es que tenemos que tener presente que la autoridad, cuando nos está realizando estas inspecciones que ha estado implementando, no es que nos va a requerir esta información por primera vez. Lo que quiere es confirmar lo que nosotros le reportamos. Y aquí es donde me quiero detener, porque es donde más riesgo hemos detectado en la práctica. Muchas empresas y personas físicas se siguen viendo el REPSE como un trámite administrativo, cuando también de alguna manera pues es una declaración formal que nosotros realizamos ante la autoridad laboral. ¿Y por qué les digo esto? Cuando ustedes solicitaron su registro REPSE, lo renovaron o lo modificaron, en caso de ser prestadores o ejecutores de obras especializadas, lo que le informamos a la Secretaría del Trabajo, entre otras cuestiones, son cuántos trabajadores teníamos en ese momento, qué actividad estábamos realizando, qué tipo de contratos manejábamos, si teníamos o no contratos vigentes en ese momento e inclusive algunas de las condiciones bajo las cuales operábamos. Esa información pues ya quedó registrada y hoy está siendo verificada por la autoridad, que lo declarado en la plataforma del REPSE coincide efectivamente con la operación real de la empresa. El segundo pilar de este protocolo y de estos criterios, permítanme un segundo, denme un segundito porque estoy teniendo fallas con perdón, ya les decía, el segundo pilar de este protocolo de inspección y de los criterios en esta materia son los factores de riesgo, los cuales surgen como resultado de toda esta información que le compartimos a las autoridades y que hacen cruce de la misma entre ellas. Y son denominados así porque pues son los riesgos o los focos donde la autoridad ha detectado que se presentan las mayores inconsistencias. Uno de ellos son las actividades registradas en el REPSE por el prestador o ejecutor de obras y servicios especializados. ¿A qué me refiero? Esto es uno de los principales o el primer filtro de riesgo, porque aquí la autoridad revisa que efectivamente exista una congruencia entre la actividad o actividades registradas en el REPSE, el objeto de nuestros contratos y lo que realmente se está ejecutando, donde empieza a generar alertas al momento de ser inspeccionado, pues que el prestador haya registrado una actividad, pero esté ejecutando otra, que registre una actividad, pero que en la práctica desarrolle varias actividades, e inclusive registrar actividades de forma genérica. Otro de los factores son los trabajadores reportados en la plataforma del REPSE, los que pusimos a disposición, los vinculados con los clientes y por supuesto por los vinculados con la prestadora de servicios o obras. La Secretaría del Trabajo está validando integralmente la información de los trabajadores con base en el REPSE, en los contratos, en los FDIs de nómina, en las altas ante el IMSS, inclusive en el salario base de cotización reportado, por supuesto, en las informativas que se presentan ante el ICSOE y el SISUP. Por lo que es vital que tanto el prestador como el beneficiario del servicio o obra especializado preste mucha atención y cuidado en el número de personas que están realizando la actividad u obra, en dónde se encuentran estas personas, que las actividades registradas se estén prestando de acuerdo con el número aproximado de personas que señalamos en el contrato respectivo, que efectivamente las personas estén prestando servicios, obras especializadas, que no formen parte del objeto social o de la actividad económica preponderante del beneficiario, que creo que a estas alturas pues todo lo tenemos que tener muy claro y en el radar, que efectivamente los prestadores tengan esas competencias para prestar el servicio o la obra. Y bueno, pues no olviden, beneficiarios,
de este tipo de servicios que su prestador tiene que identificar a sus trabajadores con el gafete o uniforme correspondiente. Otro de los factores de riesgo se encuentra en los clientes que reportan los prestadores de servicios o ejecutores de obras. Este punto, sin duda, pues es un riesgo debido a que en la práctica, ya lo hemos comentado en varias sesiones, el prestador no está reportando todos los contratos que tiene vigente o reporta mal la información. A lo largo de mi intervención les he comentado que la Secretaría no está revisando de forma aislada, ya cuenta con todo un arsenal de información y documentación. Entonces, pues hay que prestar atención en qué es lo que se está reportando ante el ICSOE y el SISUB, qué contratos, con quién, cuántos trabajadores, inclusive el CFDI que se emite por esa prestación de servicio o obra. La Secretaría del Trabajo revisa a quién se le está facturando realmente, los ingresos, la periodicidad, los montos, la actividad. Presta mucho ojo a cuántos clientes realmente le está prestando el servicio el prestador, si coincide con lo que declaramos en la plataforma, el tipo de servicio, perdón, si el tipo de servicio facturado pues verdaderamente coincide con el REPSE. Hemos visto casos donde también revisa que el volumen de la operación pues corresponda también con la capacidad del prestador, ¿no? ¿Y por qué se presta atención en esto? Pues es que en la práctica el prestador de servicios pues muchas veces factura a 10 clientes, pero pues en la informativa nada más reportó 4. O presenta una facturación muy alta y constante a múltiples clientes, pero pues la autoridad se percata de que lo hace con muy pocos trabajadores, que registra muy pocos trabajadores. En fin, otro de los riesgos también se encuentra en las quejas y denuncias que recibe la Secretaría del Trabajo. Obviamente se convierte en uno de los detonadores más efectivos para las inspecciones, pues a partir de una denuncia, de una queja que puede provenir, perdón, tanto de trabajadores como de ex empleados, la Secretaría del Trabajo nos podría hacer sujetos de una inspección. Y además recuerden que hoy en día es muy accesible para el trabajador poderlas presentar. Estos serían los factores de riesgo que nosotros consideramos pues más importantes y sobre los cuales hay que poner especial atención. El tercer pilar y probablemente el más determinante en una visita son los interrogatorios a los trabajadores. Y aquí quiero ser muy clara. Lo que diga el trabajador al ser inspeccionado, el centro de trabajo, puede ser de mucho mayor peso, inclusive que cualquier contrato o cualquier documento. Y déjenme decirles que la autoridad tiene plena facultad para entrevistar directamente al personal durante una inspección. Muchas empresas, muchas personas físicas cumplen con todo el soporte documental idóneo. Ya tienen contratos bien estructurados, tienen un REPSE en orden y vigente, cumplen con todas sus obligaciones en materia fiscal y de seguridad social, pero omiten algo esencial que es alinear y comunicar la operación a los trabajadores. Es decir, normalmente se ve que el trabajador no sabe que está en un esquema de servicio especializado, no distingue quién es su patrón y quién es el cliente y no tiene claridad sobre quién lo tiene que supervisar o quién le tiene que dar las instrucciones. Y entonces, en una visita, pues esto desde la percepción de la autoridad lo poco mucho que sabe puede generarle contradicciones a ella y lo pudiese pues interpretar como una simulación. Es por ello que pues la importancia de que ustedes comuniquen a sus trabajadores bajo qué esquema se encuentran. Esto es tanto para el prestador, lo- beneficiarios, pónganlo en sus contratos, soliciten al prestador que, pues vamos a decirlo, adiestre a sus trabajadores, o no adiestre, ¿no? Pues comunique cómo es que se está desarrollando la prestación del servicio. Y ustedes, como beneficiarios, cerciórense de que los trabajadores lo tienen perfectamente bien identificado. ¿Cuáles son las preguntas, pues, más comunes que realiza la autoridad a los trabajadores? ¿Quién le paga?
cómo y con qué periodicidad le pagan, si firmó un contrato de trabajo y con quién le da las instrucciones diariamente, quién supervisa su trabajo, en qué empresa o domicilio está prestando sus servicios, cuáles son las actividades que está realizando y desde cuándo trabaja ahí, por mencionarles algunas. Para finalizar mi intervención del día de hoy, solo quiero hacerles hincapié en que, como podrán haber observado, la autoridad tiene un especial foco en aquellos que prestan y reciben servicios, obras especializadas, y está constantemente vigilando que lo que se declaró y reportó pues realmente coincida con lo que se está realizando, por lo que mis sugerencias el día de hoy, para que estemos pues lo más preparados posibles, tanto si somos prestadores como beneficiarios de este tipo de servicios, en atender una visita o ser sujeto de la misma, pues son las siguientes. Verifiquen que exista coherencia entre la actividad reportada, nuestros contratos, los FDIs, las altas en el IMSS, los salarios, la operación real. Lleven un control de las informativas presentadas ante el ICSOI y el SISUB. Revisen si el contrato, si ustedes son beneficiarios, pues revisen si el prestador efectivamente reportó su contrato y lo hizo con el número aproximado de trabajadores reportados que efectivamente les brindó. Por supuesto, no dejen de capacitar a los trabajadores, prestadores de servicios. Asegúrense de que el trabajador sepa quién es su patrón, quién le da las instrucciones, y identifíquelos debidamente y como marca la normatividad laboral. Por mi parte es todo y bueno, pues si tienen alguna duda o cuestión relativa a mi tema, recuerden que tienen abiertos los micrófonos al finalizar esta sesión o pueden írmela escribiendo en el chat y si me es posible, se las voy contestando. Muchas gracias. Para continuar con nuestros temas en materia fiscal, los voy a dejar con el licenciado Jorge Martínez. Gracias, Lau. Gracias a todos por su atención. Buenos días. Aquí nada más digo, abonando un poquito de lo que comentabas, Lau, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa acaba de emitir una jurisprudencia precisamente en la que menciona que no es factible otorgar la suspensión u otorgar, mejor dicho, una medida cautelar positiva en aquellos casos donde se cancele el REPSE. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me cancelan el REPSE y yo le digo, impugno esa resolución ante el tribunal, ¿sí? Le pido la suspensión para efectos de que me dejen, digamos, trabajar con mi REPSE hasta que termine el juicio, pues esa medida me la va a negar el tribunal y me va a decir, pues te esperas hasta que se resuelva el juicio para ver si en su caso tu REPSE sigue funcionando o no. Estamos hablando en el mejor de los casos de un año, ¿no? Un año estaría una empresa sin REPSE. Entonces, pues también hay otra cuestión que tomen en cuenta porque sí es bastante delicado y les reitero, se trata de una jurisprudencia del Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, pues mejor cuidarnos, ¿no? Y preventivamente hacer caso a todo lo que nos comentaba la licenciada Laura. Pues bien. Gracias, Jorge, gracias. No, de nada. El día de hoy, pues voy a compartirles algunas cuestiones que tienen que ver con reformas que inciden de manera, pues pronta en lo que es la gestión tributaria de las empresas. La primera de estas reformas tiene que ver con modificaciones a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Y antes de entrar al fondo de mi intervención y platicarles de qué tratan estas modificaciones, pues solamente les reitero que esta ley es la que regula el juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad, ¿sí? Que es ese proceso a través del cual los particulares pueden defender sus intereses ante actos que emitan autoridades administrativas federales. Por ejemplo, el SAT, Conagua, Profeco, todos estos actos que emiten autoridades administrativas federales, yo puedo ir a poner en tela de juicio la legalidad de ellos ante el tribunal y ese juicio se va a regular a través de esa ley federal del procedimiento contencioso administrativo. Por lo que hace el proceso legislativo, ¿sí? De este conjunto de modificaciones, actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados, ¿sí? En donde se están realizando, se están analizando si se realizan diversas adecuaciones que le realizó u observaciones que le realizó a su vez la Cámara de Senadores,
¿sí? Aquí hay que tomar en cuenta que si las adecuaciones del Senado son aceptadas por la Cámara Baja, en este caso diputados, pues entonces ya pasa en automático al Ejecutivo para su publicación en el diario oficial. Ya en su momento les estaremos dando noticia de si pasó esta situación y cuando se haya publicado en definitiva ya estas modificaciones. En cuanto al fondo de las reformas, eh, si nosotros las analizamos, pareciera que se modifica el 90% de la ley, ¿sí? Sin embargo, pues esto no es así, ya que si bien se adecúan muchos artículos, y vamos a ver que es una reforma bastante extensa, esto es debido a que se incluyen cuestiones de lenguaje inclusivo que inciden en muchos artículos de esa ley. Entonces, vamos a ver que es bastante grande o que son muchos artículos los que se reforman, pero es por esta cuestión de la inclusión del lenguaje inclusivo. Otra parte considerable de la reforma es que está encaminada a agilizar este juicio contencioso administrativo y pues por ahí de refilón contiene algunas cuestiones que pueden beneficiar de cierta manera al contribuyente y aquí quiero compartirles algunas. Se establece que el acuerdo que deba recaer a toda promoción presentada ante el tribunal deberá emitirse en un plazo no mayor a 5 días a la fecha en que se presente la promoción. También se delimita ya el plazo para que el magistrado formule el proyecto de sentencia y para la votación de este proyecto, quedando en 45 días cada una de estas etapas. El plazo para que surtan efecto las notificaciones realizadas por boletín jurisdiccional ahora sería de 2 días contados a partir de que se realice la publicación en el boletín. Actualmente surten efectos la notificación a los 3 días siguientes de que se realiza la publicación. Una cuestión bastante interesante que por ahí hemos estado en Coparmex empujando es que ahora ya vamos a poder combatir a través de un juicio sumario, ¿sí? Que es una modalidad del juicio contencioso administrativo, resoluciones recaídas a solicitudes de devolución de saldos a favor o de pago de lo indebido, siempre y cuando el importe de esa devolución no rebase el 1.285.000, por decirlo en números cerrados, ¿no? Esta cuestión, les reitero, sin duda va a ayudar a aquellos contribuyentes a agilizar esos tortuosos y larguísimos procedimientos de devolución, que si bien me llevaba 4 meses con la autoridad, pues tenía que enfrentarme a otros 6, 8 o hasta un año, año y medio en el tribunal para obtener una resolución favorable y parecer que pues con esto se va a agilizar un poquito. También se incrementa la cuantía para la procedencia del recurso de revisión. Actualmente es alrededor de 1.102.000 pesos, ¿sí? Con la reforma pasaría a 31.673.000, números cerrados. Esto quiere decir que se va a complicar un poco más para la autoridad combatir las sentencias de primera instancia que ya en su caso hayan generado o ganado, mejor dicho, los particulares. Sin embargo, también de este conjunto de modificaciones advertimos dos cuestiones que pueden afectar procesalmente a los particulares. La primera de estas, ¿cuál es? Pues que la autoridad podrá interponer el recurso de revisión en contra de sentencias en las que se haya declarado la nulidad del acto, ¿sí? Inclusive por vicios de forma, ¿sí? Pero para ello se va a tener que cumplir con el requisito de la cuantía. También se aumentan, y aquí es una cuestión que tiene que ver con que haya concordancia con las modificaciones a la ley de amparo. Y es que aquí se aumentan los requisitos para obtener la suspensión de la ejecución del acto administrativo. Este, es decir, se va a negar esta medida si con la suspensión se permite la continuación de actividades que requieran permiso o autorización de alguna autoridad federal o que se consume la comisión de delitos, en este caso de carácter administrativo. Incluso en la tesis que les comentaba hace un momento, refiere la autoridad, el tribunal, precisamente eso, que si se otorga la suspensión en contra de esa cancelación del REPSE, pues se va a permitir, o mejor dicho, se violentarían el orden público al permitir que
ese prestador de servicios, aun y cuando ya se le detectaron algunas inconsistencias e irregularidades, pues siga prestando, siga ostentando con este REPSE, ¿no? Entonces, ese es el argumento por el cual se determina que se va a negar esta suspensión para efecto de continuar utilizando el registro. Pues bien, el otro bloque de reformas o adecuaciones que en materia fiscal les iba a compartir el día de hoy, eh, tiene que ver con una reforma, ¿sí? En materia de mecanismos para garantizar el interés fiscal y que incluso en nuestra SAGE pasada ya les daba alguna introducción sobre esta cuestión. El pasado 9 de abril ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación al primero y segundo párrafos del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación para modificar la mecánica que tienen los contribuyentes para garantizar adeudos fiscales. ¿Sí? Como les habíamos comentado por allá a finales del 2025, una de las reformas que más preocupación causó a los contribuyentes de a pie fueron las adecuaciones a la forma en que yo podía garantizar ante el fisco federal un adeudo. Y es que a partir del 1 de enero, si requería garantizar, tenía que seguir obligatoriamente un orden establecido en el artículo 141. Es decir, primero tenía que obtener a través de un depósito de dinero un billete de depósito, ¿sí? Pero si dicho importe no era suficiente para garantizar el total del adeudo, tenía yo que demostrarle al SAT que ya no contaba con capacidad económica para garantizar a través de ese mecanismo todo el adeudo que yo tenía con el fisco, ¿sí? Hasta ese momento la autoridad me permitía que por el remanente ofreciera el segundo mecanismo, que era una carta de crédito, y así sucesivamente hasta garantizar el total del adeudo fiscal, ya sea con uno, dos o varios mecanismos de garantía. Ahora bien, a partir del pasado 10 de abril, con motivo de la reforma que les comento, pues ahora los contribuyentes van a poder elegir el mecanismo que más les acomode para garantizar ese interés fiscal. Es decir, le van a ofrecer directamente al SAT una póliza de fianza, un embargo en la vía administrativa, una prenda, una hipoteca, ¿sí? Y el SAT únicamente tendrá que calificar si esa garantía es viable, si cubre todo el adeudo, y en su caso, ¿sí? La autoridad, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a dar por garantizado el interés fiscal y con ello se va a evitar que la autoridad cobre el adeudo a través de medios coactivos. Con esta reforma, pues prácticamente estamos transigiendo de un régimen obligatorio a un régimen opcional que le permite al contribuyente garantizar esos adeudos fiscales de una manera más económica, ¿sí? Y que dicho sea de paso, pues pareciera de risa, pero pues era el sistema con el que veníamos contando antes de la reforma fiscal que entró en 2026. Se dieron cuenta que era muy difícil que un contribuyente pudiese garantizar un crédito fiscal con su mecanismo que había entrado en vigor el 1 de enero. Y pues bien. Para terminar, solamente vamos a ver algunos escenarios que se nos pudieran presentar derivados de estas adecuaciones legales. Si antes de que iniciara 2026 yo ya había constituido la garantía del adeudo, pues es obvio que yo ya no le voy a mover, dejo mi garantía constituida, única y exclusivamente voy a actualizarla cada año y no me tendría por qué meter en problemas. Si en su caso me es muy necesario sustituir la garantía, pues ahora puedo constituir precisamente esa garantía eligiendo alguno de los métodos que establece el artículo 141. Ahora, si constituí la garantía o garanticé un adeudo fiscal entre enero y el 10 de abril del 2026, puedo mantener esa garantía, ¿sí? Si en ese periodo de enero a abril y se inició el procedimiento para garantizar el interés fiscal ante la autoridad, ¿sí? Y yo en su caso, pues requiero sustituir ese mecanismo para garantizar en términos de la reforma,
Pues debo presentarle una solicitud a la autoridad que me va a cobrar, que en este caso sería recaudación, por ejemplo, en el caso del SAT. Tengo que presentarle una solicitud antes del 10 de mayo para que me autoricen esta situación o este cambio. En el mismo sentido, si constituí garantía entre enero y el 10 de abril y deseo sustituir ese mecanismo de garantía, tengo que presentar una solicitud ante la autoridad exactora antes del 10 de mayo del 2026. Y por último, pues ya si necesito garantizar el interés fiscal después del 10 de abril, pues ahora sí puedo ofrecer cualquier mecanismo para garantizar el interés, que aquí les comentaba, ahora ya hay billete de depósito, póliza de fianza, prenda, hipoteca, embargo en la vía administrativa, obligación asumida por un tercero, que son ya mecanismos más viables, menos costosos, menos tortuosos, para que pues podamos acceder a esta garantía y nos evitemos por ahí embargos que pueden causarnos daños patrimoniales considerables. Pues bien, si tienen alguna duda sobre la aplicación de estas reformas que platicábamos, y en específico sobre la garantía del interés fiscal, ¿sí? O en general sobre la constitución de alguna garantía del interés fiscal, pues con mucho gusto me pueden plantear el asunto y nosotros podemos apoyarlos para resolver en su caso esas dudas. Pues por mi parte sería todo y les agradezco mucho su atención.